Hola amigos de la sodalidad iniciática, por favor, no cierren su propósito psicológico. Se interrumpió, me imagino que fue la magia de Iskik. Así es que continuamos con ello. Una parte cuarta. Iskik, hija de Kuchumakik, figura prominente de Xibalba, sintió una curiosidad irresistible para ver de cerca el famoso árbol prohibido donde colgaban las cabezas de los apu, convertidas en huacales. Intenta hacerse acompañar por su padre, pero ante su renuencia se decide a ir sola. Contemplando los misteriosos frutos, la doncella se pregunta, ¿qué clase de frutos son estos? ¿Tendrán algún sabor? ¿Podré coger uno? ¿Me pasará alguna cosa? Cuestiones que realmente deben haber preocupado a los primitivos, cada vez que encontraban alguna nueva especie botánica, ignorando sus propiedades. Entonces habló una de las calaveras y dijo, ¿qué es lo que quieres? Estos objetos redondos que cubren las ramas del árbol no son más que calaveras. Por ventura los deseas, agregó. Les deseo, contestó Iskik. Está bien. Extiende tu mano, dijeron las calaveras, siendo obedecidas en el acto por la doncella. Entonces las calaveras dejaron caer saliva en la palma de la mano de la joven, pero cuando ésta miró la palma de su mano, la saliva había desaparecido. En esa saliva que te hemos arrojado, te hemos dado nuestra descendencia. En mi saliva y mi baba te he dado mi descendencia. Nuestra cabeza ya no tiene nada encima, no es más que una calavera despojada de la carne. Solamente han quedado los cráneos de cuando fuimos grandes señores. Solo cuando tenían carne éramos de buena presencia. Por eso cuando morimos asustamos a la gente a causa de los huesos. De esa manera se transmite a los hijos el sufrimiento que se posee, como la saliva, si son hijos de señores, de sabios y oradores. Su condición no se pierde cuando se van, sino se hereda. No se extingue ni desaparece la imagen del Señor, del hombre sabio o del orador, sino que la dejan a sus hijas y a los hijos que engendran. Este mismo he hecho yo contigo. Sube pues a la superficie de la tierra que no morirás. Atiende nuestra palabra cuando llegues, le dijeron las cabezas de los Apu, hasta el séptimo de ellos, ejecutando la voluntad de la palabra de Hunrakan. Volvióse enseguida la doncella a su casa, habiendo concebido inmediatamente los hijos en su vientre, por la sola virtud de la saliva que penetró en su ser. Así fueron engendrados Hunakpu e Isbalanque. La milagrosa fecundación de Ixquic por medio de la caída de lo espiritual en lo carnal ejemplifica el doble misterio de la concepción humana y de la germinación de las plantas. Los gemelos asumen más adelante la función de dioses del maíz, asociándose en esta ocasión por primera vez los conceptos inseparables de fecundidad humana y fertilidad de la tierra típicos de la cultura maya quiché. Con su sacrificio, los Apu han fecundizado la tierra, regándola con su propia sangre. Después, fecundan con su saliva a Iskik, realizando así el gran drama de la fertilidad biocósmica en su doble aspecto telúrico y antropomorfo, modelo de la cópula carnal. La atracción irresistible que las cabezas descarnadas ejercen sobre Iskik expresa la invencible atracción sexual que la hembra, como la tierra y las plantas, sienten hacia su fecundador. Pero esa atracción es recíproca, ya que Iskik, en función de diosa luna y terrestre, provoca con su sola presencia y su deseo el derrame de la savia fertilizante. Como se ha dicho, los conceptos de fecundidad humana y natural son inseparables. De ahí que el drama mítico de la fecundación de la primera mujer, Iskik, sea también el paradigma de todas las fecundaciones. Esto explica la creencia indígena de que la vida, como las generaciones humanas, descienden por las ramas del árbol cósmico como bajo la sustancia divina generadora de los gemelos. Tal creencia tiene su equivalencia en el plano lingüístico. Los idiomas de Mesoamérica usan en efecto el verbo descender por nacer, y en escritos jeroglíficos una huella de pies en posición descendente simboliza la concepción o el nacimiento de una criatura. El árbol sagrado y mítico en que fueron colocadas las calaveras de los Apú es el antecedente ejemplar del árbol de vida, que se identifica con la ceiba, equiparada al jícaro, árbol indígena en Guatemala, donde existen dos variedades de ceiba. Esa equivalencia simbólica de la ceiba con el jícaro queda establecida más adelante en el Popol Vuh. El árbol de vida
semeja en su parte inferior de forma bombada la figura de una mujer encinta, mientras las ramas que soportaron las calaveras de los dioses agrarios simbolizan el cielo, de donde se sigue que el árbol de vida representa el dúo cósmico cielo-tierra, símbolo del mundo de la cultura maya quiché, consagrado por el martirio divino. En la figura de la izquierda podemos ver el dios agrario, réplica de Agpú, que fecunda a la doncella Esquik, versión antropomorfa del tema del árbol de la vida que fecunda a Esquik. Nótese que el acto se realiza como el del parto, sobre una alfombra. En la figura de la derecha tenemos a Trazoteol, réplica de Esquik. Da a luz al héroe solar. Obsérvese las finas facciones de Hunahpu, los numerosos signos, medias lunas que identifican a Esquik y las huellas de pie en posición descendente que indican la procedencia celeste de las criaturas. El dios naciente viene agarrándose de cordones, cordón umbilical que se asimila a los cuerdas celestes, y la alfombra, con sus 18 signos lunares, expresa los 18 huinales del año. En los códices mexicanos, el árbol cósmico suele representarse bajo la forma de una ceiba que tiene 2 ramas horizontales en las que se ven 7 flores o 7 glifos cliquín, símbolos equivalentes a las 7 cabezas de Apu o a los 7 frutos esféricos que adornaron el árbol milagroso de Xibalba y que tienen en aquella escena mítica su modelo ejemplar. La ceiba, fácilmente identificable por las espinas y la parte protuberante del tronco, está plantada en un vaso, recipiente de la esencia divina. El conjunto representa la cópula del cielo con la tierra y sintetiza la divinidad cósmica y de la fecundidad de acuerdo con los modelos ejemplares del Popol Vuh. Tenemos los elementos necesarios como para comprender al maestre cuando señala que Esquik es igual que Isis y que las otras diosas, así como María. Bueno, también nos habla del nazareato y nos dice que Jesús no fue el único nazareno. En Amós 2:11 se puede leer: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Sansón es uno de los nazareos más conocidos en la Biblia, pero no necesariamente el primero. Según el relato bíblico en el libro de los Jueces, de los capítulos 13 al 12, Sansón fue consagrado al nazareato desde su nacimiento. Un nazareo era una persona que tomaba un voto de dedicación a Dios, lo que implicaba abstenerse de ciertas prácticas, como no consumir vino, no tocar cadáveres y no cortarse el cabello. El voto de nazareo podía ser temporal o de por vida. Sansón es un ejemplo de un voto de nazareo de por vida. Y a propósito de qué nos señala el voto de nazareo, cuando el maestro nos señala que este género de santo hombre sadhu de la India se caracteriza por la abnegación sanyasa y el renunciamiento a los goces profanos o mundanos. El nazareno, como el sanyasín, renuncia a todas las formas de apego y se consagra a la vida mística. Nosotros desde el propósito 1 estamos trabajando con el desapego, con la ley de la renuncia. En Números, que es a donde nos envía el maestro, se dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá aguas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta los yejú, no comerá. Todo el tiempo del voto de nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. También nos dice que el término lejem nos vuelve a hablar de este término. En arameo significa pan, pero otra palabra muy similar, lejom, significa carne.
Y por otra parte, los mismos discípulos del gran Nazareno no entendieron muy bien la explicación del pan que el maestre bendecía y ofrecía. Ver Juan 6 de 32 a 58. Y naturalmente la transformación del pan en carne del Cristo es aún discutida hoy en día. En el propósito 7, el maestro nos dijo algo muy importante que debemos recordar. El tam, que significa alimento, tiene el sentido para los ocultistas de una sustancia vital capaz de alimentar al investigador. Es más que una inspiración, es el guión místico entre el cielo y la tierra. Es el maná de los hebreos en el desierto, palabra que se comprende en su sentido espiritual. Es el alimento del espíritu, la comida indispensable de la vida. Una vez más, no es una comida que se ofrece al perezoso, sino un estímulo al trabajo, un alimento aperitivo, si se puede decir así. Y aquello de guión místico entre el cielo y la tierra nos está hablando nuevamente de ese eje, representado para la cultura maya y no solo para la cultura maya, para las culturas de todo el oriente amazónico. La ceiba es el árbol cósmico, es el árbol sagrado. El tam es también el maná que aparece en Éxodo 16. Ahí nos dice, y habló Yod-Heh-Vah-Heh a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Yod-Heh-Vah-Heh vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Yod-Heh-Vah-Heh os da para comer. La carne material, la tierra, el maná descendido del cielo. Y el maná también es pan. Es el pan que desciende del cielo, por lo tanto el Cristo mismo. El maná aparece una vez que el rocío ha descendido durante la noche. Antes, en la tarde, se ha comido aves, carne. Maná en hebreo se escribe men, 40-30, nun, 50-36, por lo tanto en valores geométricos 90 y en valores esotéricos 66. El nombre de maná le da Juan, pan del cielo. ¿Por qué es pan del cielo? Porque es ese yod. El nombre, la única letra con la que se pronuncia el nombre de Dios, es el alimento que se entrega al investigador. Todo esto es aquello de cómo el hombre llega a ser viviente. Hagamos que nuestra mente continúe la lectura del propósito con la vibración de lo que dice Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Continuemos con la lectura del propósito psicológico. Algunas sectas de la India ciertamente han personificado demasiado el principio oculto que era simbolizado por el fuego. Por ejemplo, así la adoración del dios Pavaka, que se supone gobierna este elemento que sobre todo preside las regiones del sureste. Deja sobreentender una vez más el aspecto solar de ciertas posiciones llamadas fuertes y benéficas para el país. La ofrenda del fuego, Havana, se practica aún diariamente. Las ofrendas son puestas 16 veces en el fuego y la ceremonia es acompañada de mantras, encantamientos, oraciones. Son los numerosos ritos que otorgan una gran importancia a las direcciones. No solo se debe considerar como una bendición a los puntos cardinales, sino aún una repetición mental del hombre divino en su manifestación tetragrámica. Los chinos poseen el Yang, Gen, Li, Shen, textualmente, causa inicial, libertad, bien, perfección.
el cual puede verse en los ideogramas: principio, crecimiento, acción, evolución. Lo encontramos representado en el tetragrama como el de Wenguan en el I Ching. Ese libro que hemos mencionado en el segundo capítulo del tomo 8 es atribuido al emperador Foji, 3468 años de la era cristiana, antes de la era cristiana, y está compuesto de 10 capítulos. Es una obra jeroglífica, como una especie de tarot o de Sefer Yetzirah hebraico, del cual la llave es el Pentateuco de Foji. Se les llama también las mesas de I Ching, que son como los 32 caminos de la sabiduría, simbolizados también por el árbol sefirótico de la Cábala o aún por los grados francmasónicos. El I Ching es el libro de los cambios en la revolución circular. Según la tradición china, al principio de la obra encontramos el tetragrama de Wenguan, que da la clave del fenómeno universal. Huyan, Gen, Li, Shen, que puede ser emparentado al Yod-Ge Bauge, estudiado anteriormente, libro tercero de los propósitos psicológicos. Algunas otras obras muy importantes no han llegado jamás hasta nosotros, como el Lianshan, libro de los principios inalterables, y el Kowei-Tsan, en los cuales todas las cuestiones deben ser conducidas para llegar a una solución. Estas obras perdidas de la tradición china son insustituibles, ya que sabemos con qué celo los antiguos sabios orientales componían sus textos. Citemos al pasar a Tamo, ese santo hombre chino que prometió al emperador traducir libros sagrados y que, para no dormirse, se cortó los párpados. Una leyenda dice, además, que él puso el párpado en la tierra y que ese fue el origen del primer árbol de té. Detengámonos en Pavaka. Es una figura de la mitología hindú. Su nombre significa purificador o el que purifica. Es conocido como uno de los Vasus, un grupo de 8 deidades asociados con los elementos naturales. Pavaka en particular está relacionado con el fuego y la pureza. En textos védicos se le menciona como una manifestación del fuego sagrado que tiene el poder de purificar tanto el cuerpo como el alma. ¿Podríamos nosotros entonces considerar que el voto de Nazareno que nos piden requiere del fuego purificador y transformador de Pavaka? Continuemos con la lectura del propósito. Pero continuemos aún nuestra cuestión sobre la divinidad solar y tomemos ahora el país que simboliza más esta idea, el Japón, cuyo nombre original es Jinpen, país de la luz. Hasta el año 700, las islas que forman el imperio del Japón se llamaban Yamato, creyéndolas realmente formadas por el mito de Izanagi. Se descubrió después que esta divinidad era el sol y su esposa, Izanami, la luna. El nombre fue entonces cambiado en Jipen. El emperador fue llamado el hijo del sol y la bandera compuesta con el sol en el levante. Izanagi tuvo con Izanami un hijo llamado Jimmu-Tenno, para el cual hicieron un reino, el Yamato, tocando el agua con una vara mágica. Tuvieron después 7 hijos y fundaron islas para cada uno. Ellos son pues los creadores de Japón, de los cuales todas las divinidades del panteón Shinto son los descendientes. Existe además el Kunitoko Tachi, el eterno terrestre uno. Es el dios autocreado del Shinto en el Japón. 17 millones de adeptos se consagran a su culto. No olvidemos el Koshin, representado por los 3 monitos místicos, ornamento sagrado muy conocido en Occidente. Pero regresemos una vez más a nuestras divinidades solares. Primeramente Onamuji, o a veces Okononushi, hijo de Susanoo, que reinaba en Izumo, quien fue destronado en favor de Ninigi, gran hijo de Amaterasu, diosa solar. Ninigi tuvo como hijo a Joderi, estrépito de fuego, y a Oori, fuego marchito. Los budistas en el Japón citan a veces a Nikko Bosatsu como divinidad solar. En fin, se nota a menudo la descendencia sol-luna de un creador absoluto. En el Japón, Tsukiyomi sería la diosa luna. En la India lo sería Sasanka, Kati entre los quichés, así como Keri en los pueblos de lengua arawak. Los adeptos del culto lunar atribuyen a la divinidad un sentido femenino
y son llamados en la India los Kauravas, hijos de la luna. Son sobre todo las religiones del ciclo Arya, que adoraron la naturaleza, mejor aún, la naturaleza inconsciente. Los Pandavas, hijos del sol, eran los adeptos del culto solar en la India antigua. Naturalmente es el reconocimiento del dios del universo en el sentido masculino. En los tiempos védicos, los templos en honor a la divinidad luna fueron construidos un poco en todas partes, así como los otros para el culto del sol. Citemos simplemente el construido por los caldeos hacia el año 3000 antes de la era cristiana. El lugar fue visitado por Abraham. El templo dedicado a la diosa luna, que se llama Sigurat, reveló cuando fue descubierto no solamente tumbas, sino utensilios de gran valor como vasos, urnos, etc. El maestro nos da una síntesis de los mitos de Japón, el país de la luz. Realmente no hay nada que añadir, sin embargo, volviendo a releer esos mitos, a mi alma le llamó poderosamente la atención algo que sí es necesario comentarles. Izanagi, afligido por la muerte de Izanami, su esposa, fue al inframundo, yo, para intentar traerla de vuelta. Sin embargo, tras verla en un estado descompuesto, huyó horrorizado y esto le llevó a una separación definitiva con su esposa. A su regreso, Izanami se purificó y tras esa purificación dio origen a tres deidades importantes: Amaterasu, la diosa sol; Tsukuyomi, el dios de la luna; y Susanoo, el dios del mar y las tormentas. Amaterasu es particularmente significativa, ya que se considera la ancestro divina de los emperadores japoneses. En la mitología japonesa, el hecho de que Amaterasu, el sol, bueno, la sol, sea representada como una diosa, refleja la profunda conexión entre la vida, la luz y lo femenino, como principio, por supuesto. Nosotros hemos visto que en muchas culturas el sol se asocia con el poder, la creación y el sustento de la vida, pero no hemos encontrado en esas mitologías que sea personificado como una figura femenina. Y en Japón, esa fuerza vital se le atribuye a Amaterasu, quien es también un símbolo de liderazgo y armonía. Su papel como antesora divina de los emperadores japoneses refuerza la idea de que la luz y el equilibrio son esenciales en el orden social y económico. Y da también una matriz espiritual y maternal a su figura, pues Amaterasu no solo ilumina, sino que nutre y da vida. Y estas cualidades en el país del este están asociadas tradicionalmente a lo femenino. Nos lleva al este el maestro, el país de la luz, en donde el sol ilumina, nutre y da vida. Nos deja en su orilla. Retengamos esta imagen. Nos dice algo. Y continuemos con la lectura del propósito. A menudo se ha pensado que esos utensilios eran colocados en las tumbas porque los antiguos creían que los muertos continuaban comiendo. Nosotros nos preguntamos si no hay otra razón mucho más profunda. Se sabe que los alimentos toman un carácter sagrado en Oriente y la cocina es siempre colocada bajo la protección de las divinidades. En el Japón es Kojin, el dios de la cocina. En China, Shaochu es venerado en todas las casas. Se dice que él va al cielo cada año, primera semana de febrero, y por eso el jefe de familia coloca sobre la imagen que representa a esta divinidad un poco de miel en el lugar de la boca, con el fin de que pueda repetir en el cielo cosas dulces. En la India, ningún extraño puede penetrar en la cocina, y cuando las familias pueden permitírselo, se trata de un brahmin quien se encarga especialmente de preparar los alimentos, lo cual realiza con un ritual especial acompañado de mantras.
Los utensilios no pueden ser tocados más que por las personas encargadas de mantras. Perdón, los utensilios no pueden ser tocados más que por las personas encargadas, y aún una mirada lanzada sobre las caceroles podría ser interpretada como una mala suerte que se intentaría echar sobre la familia. Tenemos, pues, el derecho de preguntarnos si las jarras y otras alfarerías encontradas en las tumbas no serían más bien un último homenaje al muerto, consistente en dejarles esos utensilios muy personales a fin de que nadie pudiera usarlos después de su desaparición de esta tierra. El maestre nos dice que se sabe que los alimentos toman un carácter sagrado en Oriente y la cocina es siempre colocada bajo la protección de las divinidades. ¿Cuál es el sustento de estas prácticas? Podríamos preguntarnos. En muchas culturas orientales, efectivamente los alimentos se consideran sagrados porque se ven como un regalo de la naturaleza y las divinidades. Esta visión tiene raíces muy profundas en sus mitos y en sus leyendas. Por ejemplo, en tradiciones como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, los alimentos no solo nutren el cuerpo, sino también el espíritu. Las prácticas espirituales como ofrecer comida a los dioses o ancestros, conocidos como prasad en el hinduismo, buscan honrar y agradecer a las fuerzas superiores por su abundancia. Además, preparar alimentos con una mente pura y ofrecerlos con devoción fortalece este vínculo espiritual. En otro aspecto, muchas religiones también tienen rituales y normas en la preparación y consumo de alimentos, como el uso de ingredientes frescos, el respeto al ayuno, a la bendición de los platos antes de comer. Todo esto refleja una conexión sagrada entre la humanidad, la naturaleza y lo divino. En nuestras culturas ancestrales, en las comunidades indígenas, todavía ahora se practica el dar alimento a la madre tierra, a la alpamama, a la pachamama, en épocas específicas como son el mes de febrero, sobre todo en la región andina. Hay lugares, montañas, en donde se ve la boca de la Pachamama, la boca del Alpamama, y la comunidad, en Bolivia, por ejemplo, no solo las comunidades indígenas, sino también los mestizos van de las ciudades a las montañas sagradas a entregar el alimento en agradecimiento, en reciprocidad con la Alpamama, que nos da todo. Y también la visión que tenemos a través de la cultura indígena es que los alimentos no solo nutren el cuerpo, sino también el espíritu. Por eso el planteamiento que el maestre hace nos lleva a preguntarnos, ¿lo que sustenta la costumbre de dejar alimentos a los muertos sería tal vez en esa creencia de que el alimento también alimenta el espíritu? Porque algunos estudiosos consideran que la práctica de dejar alimentos en las tumbas de los seres queridos está profundamente vinculada a la idea de que los alimentos pueden nutrir a los espíritus, a ayudarles en su viaje al más allá. En muchas tradiciones esto simboliza un deseo de asegurar el bienestar de los difuntos en su nueva existencia. Este acto se encuentra en la intersección de la espiritualidad, el simbolismo y la tradición cultural, ciertamente, y en la visión profunda de que la vida y la muerte son dos momentos que no se interrumpen, que son un continuo. Antes de ingresar a la última parte de la lectura del propósito 9, que es, no tengo un adjetivo, no quiero ponerle un adjetivo. Ustedes y yo lo compartiremos dentro de poco. Hagamos una síntesis de lo que a través de 9 capítulos el maestre nos ha conducido por esa enseñanza secreta. Nos ha hablado del lenguaje de los símbolos, las funciones de Jano, el dios de los misterios, las fiestas solsticiales y el símbolo del sol asociado con el poder, la creación y el sustento de la vida.
fuerza vital que en el país de la luz, el Japón, se halla representada como una diosa, símbolo de liderazgo y armonía, fuente de la vida, la luz y lo femenino. Nuestro amigo Genón nos entregó el secreto del sol espiritual, principial, con Jano como janitor, el portero, el de las llaves que cuida los misterios, y nos dice que Él es el Señor de las dos vías a las cuales dan acceso las dos puertas solsticiales, que el sol es el ojo, la abertura por la cual se encuentra la salida al cosmos. En el simbolismo zodiacal, esa misma abertura corresponde a Capricornio, que es la puerta de los dioses, y está referido al Devayana, en el cual se cumple el paso más allá del sol, mientras que Cáncer es la puerta de los hombres. Jano, con sus dos rostros visibles, señalando el pasado y el futuro, tiene un rostro invisible. Es invisible, nos dice Genón, porque contiene toda realidad, porque prefigura el sentido de la eternidad. Termina con el tema de los alimentos y su sacralidad, el alimento que alimenta al cuerpo, pero también al alma y al espíritu de los vivos y los muertos, el tam, el maná, el pan de vida. Toda esta transmisión maravillosa, ¿a propósito de qué? A propósito de que veamos que el camino siempre es más allá del sol. A propósito de que nos miremos con detenimiento y podamos vernos muertos y para recuperar la existencia nos entregan el rocío celestial, el maná que alimenta al cuerpo pero también al espíritu. Para sanarnos nos piden que hagamos el voto nazareno, que nos purifiquemos con pavaca. Bueno, solo preguntas y más preguntas. En fin, volvamos al propósito. Siendo la comida uno de los elementos vitales para el mantenimiento de la vida, es normal que la alimentación haya dado lugar a muchos estudios y aún a ciertas clasificaciones adecuadas, según el grado de existencia escogido. Así los indios son muy específicos en lo concerniente al guna yami, el compuesto de la guna. Los guna, cualidades, son considerados como los constituyentes de la base de la vida. Los gunas son las partículas de Prakriti y se relacionan a los mundos de los bhuvas. Se puede distinguir tres clases de gunas. El tamasguna, del cual se dice que es descendente, ya que simboliza la ignorancia, es el alimento carnívoro y el uso del alcohol. El sattva guna, que es ascendente, simboliza la pureza por una alimentación vegetariana, y el raja guna es el expansivo. La comida rajásica es la compuesta de excitantes. Esa cualidad guna llamada real, raja, es la que dinamiza las otras dos, inertes por sí mismas en cuanto a ser modificadas de las actividades, en cuanto a ser modificadoras de las actividades exteriores de lo existente. Y es el guna rasha quien juega con respecto a ellas el papel de Shakti, poder, energía, fuerza. Ese mismo papel será jugado por el mundo de los bhuvas, dominado por Rasha, en relación con Svaribu, en los cuales dominan Sattva y Tamas. Es aquí que comienza la verdadera ciencia de curar, el conocimiento de las cualidades y de las polaridades de las cosas. Dichoso el hombre que el médico no mata, decía Paracelso. Pero igualmente Lavoisier ha dicho muy bien, el hombre no muere, sino que se mata. En efecto, nuestro modo de existencia es incompatible con las leyes naturales. Nos encarnizamos en complicar la naturaleza de las cosas y hemos llegado a ignorar los principios más simples. Todo el arte de sentirse bien reside en el hecho de seguir normalmente la evolución natural, que unos impiden desarrollar y otros fuerzan en exceso. Nosotros impedimos a dar a nuestro organismo su desarrollo total y limitamos a menudo las facultades que no pedirían sino manifestarse. Los yogis conocen bien ese principio, capaz no solamente de rehusar la enfermedad, sino aún de elevar al ser a un estadio suprahumano. Shakti es la palabra sánscrita para designar la fuerza y por extensión el poder vital o productor. La raíz shak, ser capaz de, es de un valor equivalente a efectuar. Es en efecto una palabra que querría decir ser capaz de poder
o estar en fuerza para hacer. Esta Shakti es llamada por los tantrikas la Gran Madre, así como los gnósticos tienen su Nuestra Señora del Espíritu Santo y los cabalistas su Madre Suprema. La sustancia principal realizadora Prakriti, su fuente Ananda y el ser universal Ishvara son algunos aspectos de Shakti. Ese sería casi el sinónimo de Prakriti, venerada en el tantrismo indo, en el cual ella alcanza la misma importancia que Ishtar, Sarpanit entre los caldeos, Astar, Isis entre los egipcios y la Virgen María entre los cristianos. Shakti, al grado de Ishvara, corresponde al espíritu. El despertar de Shakti es su desarrollo bajo la forma de Kundalini microcósmico, enrollado 3 veces y media alrededor del lingam Svayambhu en el chakra raíz Muladhara. Ese desarrollo se opera a través de otros 5 chakras, los tattvas, Ab, Tejas, Vayu, Akasha y Manas, y si el practicante está suficientemente preparado, Kundalini llegará hasta Sahasrara, Shakti Nirvana. Es en ese estadio que el yogi se convierte en Jivan Mukti. Los aspectos en latitud para Shakti, Chidrupini, Maha Kundalini, Prakriti y aún la triplicidad Parvati, Sarasvati, Lakshmi y también la emanación del Bija, Brahma, Brahma, Sarasvati, Bhuva son aquellos en relación con el papel realizador de Shakti en los diferentes grados de la dualidad. Los aspectos en profundidad, Sakala, Shiva, Ishvara, Maya, Purusha, también la Trimurti, Prakriti, Vikriti y el Tribhuvana son aquellos del descenso en los planos, la involución de las estancias vitales. En resumen, 7 aspectos en latitud y 7 aspectos en profundidad. Son los 14 aspectos de Shakti. Ese poder es considerado como una propiedad de energía de un principio divino y representado generalmente como el mismo Dios. Es la fuerza pránica que anima al electromagnético Kundalini. La sola mirada de los yogis define su grado de Shakti, pero es preciso ser gurú para poder transmitir una parte operante. El término empleado por la acción del maestro que hace entrever la iluminación a su discípulo es Shaktipata, descenso de la energía. Generalmente el gurú toca a su chelá sobre la frente entre las cejas y le hace así experimentar, gracias a su poder, la gran visión, especie de samadhi efímera que es un poco un brote nirvánico que hace saborear la alegría divina al alumno. Es sin duda en el tantrismo en el que se encuentran la mayoría de los detalles sobre esos conocimientos de la fisiología, así como de la psicología, a pesar de las definiciones muy simbólicas que enredan a los investigadores. El tantrismo es una forma de yoga, ya citado en nuestro tomo 3, basado en la fuerza, la voluntad supranormal, el poder. Los tántricos admiten 11 tattvas más que los 25 del Samkhya, analizado en nuestra obra Yuga Yoga Yogismo. El Kundalini Shakti con sus 3 giros, que son los elementos de la Trimurti, de acuerdo con la doctrina tántrica, se opera como sigue. Hay una triple polarización del Parabindu durante la manifestación. Primero, el Karya Bindu, llamado mejor Bindu, que es la naturaleza de Shiva y de la que emana Devi Rauri, Devata Rudra y su Shakti Parvati, el Jnana Shakti, poder del conocimiento participante del Sattva. Segundo, el Bija, que es la naturaleza de Shakti y del cual emana Devi Vama, la Devata Brahma y su Shakti Sarasvati, el Ishka Shakti, poder de voluntad participante del Rasa. Tercero, el Nadi, que es la materia Yashta, la Devata Vishnu y su Shakti Lakshmi, el Kriya Shakti, poder de acción participante del Tamas. Con 3 giros y medio, pues, la fuerza kundalínica se convierte en la voluntad creadora de la multiplicidad de lo existente y del cambio resultará la producción de 3 mundos, en los cuales los giros de la Shakti irán hasta 52. El tantrismo es sobre todo una especie de yoga tibetana. Sería un sistema de conocimiento como la cábala verdadera y puesto en práctica hacia un desarrollo de la teurgia alta magia. Es un yugo completo, pero también una vía peligrosa,
porque necesita grandes conocimientos y sobre todo un equilibrio perfecto tanto físico como psíquico. De todas maneras, sería un sistema muy bueno para hacerlo intervenir en la ciencia de curar. En efecto, el arte de sentirse bien reside sobre todo en el equilibrio del ser. Ahora bien, ese equilibrio, tanto físico como psíquico, puede ser mantenido gracias a esta Shakti que obra en el Kundalini. Esa ligadura, la Shekinah, dicen los hebraizantes, que permite unir en una misma pulsación al hombre y al cosmos. Es esa balanza microcosmo-macrocosmo que los iniciados han alcanzado. Kundalini, simbolizada casi siempre por una serpiente enrollada en la base de la columna vertebral y que debe elevarse a través del cuerpo hasta la cima de la cabeza, es llamada a veces la Divina Madre. Es la Shakti de Shiva que se reencuentra en todo hombre como energía vital, enrollada en forma de espiral, es el más sutil canal del ser. Se dice que cuando se despierta la serpiente sagrada, se desenrolla alrededor de Shiva Bindu para ir a enrollarse en la manifestación. Es entonces que se reúne la pareja Prakriti Purusha, naturaleza, espíritu. Al elevarse a través del ser, Kundalini ilumina los chakras, centros nervofluídicos que son como las emanaciones de las glándulas endocrinas. Su primer efecto es el restablecimiento del equilibrio en el organismo. Tocamos ahí una antigua medicina oculta que está quizás destinada a regresar a su puesto de honor en nuestros días, así como la acupuntura que estuvo basada en los mismos principios que la yoga medical. El hecho de simbolizar una fuerza que se encuentra domiciliada en cierta forma en lo bajo del cuerpo y que debe elevarse hasta la cima del cráneo viene en apoyo de la teoría de la transmutación de las energías físicas, teniendo como emblema el sexo, en poder espiritual localizado simbólicamente en la cabeza. Dos centros importantes se dividen en el último desarrollo del ser humano, la pituitaria y la pineal, últimas etapas de Kundalini, antes de su taladro en el Brahma Rundra para reunirse a la conciencia universal. De todo lo que señala el maestro en este capítulo, que nos llevaría al yoga yogismo luego del arte en la nueva era, hay un párrafo que llama poderosamente la atención. Esta Shakti es llamada por los tantrikas la Gran Madre, así como los gnósticos tienen Nuestra Señora del Espíritu Santo y los cabalistas su Madre Suprema. Arthur Avalon escribió sobre la Shakti. 3 de sus libros fueron traducidos al español, al menos lo que este ser humano conoce. 2 de ellos se encuentran en la web en PDF gratis: El Poder Serpentino y Principios del Tantra. El tercero lo podemos descargar en PDF gratis, solo que en inglés. Y yo sé casi nada de inglés, pero si alguno sabe, puede descargarlo. Es justo en el libro Shakti Shakta, que es este tercer libro, que en su capítulo 9, Avalon nos habla de la Magna Mater de la India. Escuchemos. Introducción. En la última oportunidad en que tuve el honor de dirigirme a la audiencia, traté el tema de la psicología del ritual religioso hindú desde el punto de vista particular de la comunidad religiosa llamada de los Shaktas o veneradores de la Madre Suprema. Hoy hablaré de la Madre Suprema como aquellos la conciben y adoran. El culto de la Gran Madre como la gran multiplicadora es uno de los más antiguos del mundo. Como dije en otra ocasión, cuando remontamos nuestras mentes a la historia de este culto, discernimos hasta en el pasado más remoto y desvanecido la figura antiquísima de la poderosa Madre de la Naturaleza. Sospecho que en el inicio la diosa antecedió por doquier a Dios, o al menos predominó sobre él. Se afirmó que en todos los países desde el Éufrates hasta el Adriático, la divinidad principal tuvo al principio forma de mujer. Observando hacia el este del Éufrates, vemos a la oscura divinidad de la India, la Adya Shakti o Maha Shakti, o el poder supremo de múltiples nombres como Jadagamba, Madre del Mundo, que es su juego llamado Lalita,
Maya, Maha Tripura Sundari y Maha Kundakini como Maha Vaisnavi, la Devi de zafiro que sostiene al mundo como Maha Kali que lo disuelve como Guya Maha Bhairavi y todo el resto. Esta Madre Suprema es venerada por sus devotos desde el Himalaya, la morada de las nieves, hogar norteño de Shiva hasta Cabo Comorín en el más remoto sur. Pues la palabra Comorín es una corrupción de Kumari Devi o la madre. En los Vedas y escrituras posteriores se habla de diosas. En las escrituras el Shakta Tantra es el depósito particular del culto de la madre. Para el Shakta, Dios es su madre suprema. En innumerables nacimientos tiene incontables madres y padres y puede tener en el futuro muchísimos más. La madre humana y en realidad cualquier madre es sagrada acomodadora con Dios de la vida, pero es la madre divina de todo, el tesoro de la compasión que es única dadora de vida en el mundo y de sus alegrías y que, como Tarini, es la salvadora de sus miserias que además es para todos los que se unen a ella la vida de todas las vidas, esa pura bienaventuranza llamada liberación. Es la gran reina, Maharagni del cielo y de mundos todavía superiores, de la tierra y de los submundos. La veneran los devas, los devis y los hombres. Sus pies son adorados incluso por Brahma, Vishnu y Rudra. ¿Qué nos dice en su introducción Arthur Avalon? ¿De quién nos habla? Nos habla de la gran madre urubórica a quien el héroe debe combatir para poder liberarse de ella, lograr conquistar la conciencia, su yo. En el propósito 1 habíamos comprendido y realizado la situación urubórica de indistinción que sería el punto de partida. Neumann nos transmitió las etapas de los uroboros y de la Gran Madre. Aprendimos que el héroe, para sobreponerse al dragón que amenazaba con devorarle, tuvo que darle muerte. Nos dijeron que esta victoria no señalaba el final del proceso. Una vez consolidada la conciencia, debía tener lugar una segunda confrontación, un segundo encuentro. Ya no se trata de matar, represión o ser matado, regresión, sino de una reconexión que acarrea una transformación recíproca, la configuración de lo inconsciente y la creatividad de la conciencia. Este es el trabajo del héroe nacido de nuestro Padre personal y de uno más alto, y de la Virgen, alma, reconectar nuestro inconsciente con nuestro consciente. Dos polos formados por oscuridad y por luz, si consideramos que la oscuridad es ese tiempo sin tiempo y la luz es el aparecimiento del ego, como nos dijo Jung. Ahora se ha dado un segundo encuentro con esa misma gran madre que para el Shakta, es decir, nosotros, es su Madre Suprema, es la Madre Divina del todo, el tesoro de la compasión, que es la única dadora de vida en el mundo y de sus alegrías, y que como Tarini es la salvadora de sus miserias, que además es para todos los que se unen a ella la vida de todas las vidas, esa pura bienaventuranza llamada liberación. ¿Y acaso no es la liberación lo que nosotros ansiamos alcanzar? Volvamos a Avalon. Él nos continúa diciendo, en conexión con esta primacía de la Madre de Dios, noto que en la civilización mediterránea egea se dice que el dios varón tuvo posición inferior a la madre, y su presencia obedeció solamente para revelar el carácter de ésta como vientre fecundo de donde surge todo lo que existe. Tal es entonces la gran madre de la India en su aspecto como es en sí misma, como totalidad alógica que trasciende el mundo, y en segundo lugar, como creadora del mundo. Solo resta decir ahora una palabra de ella como existe en la forma del universo. El universo psicofísico es Maya. El devoto Kamalakanta define lúcidamente a Maya como la forma del vacío o amorfo. No se trata de la nada. ¿Es real? Es real porque Maya considerada como poder es Devi Shakti, y ella es real. El efecto de la transformación de ese poder debe ser también real. El hombre es Shakti, o la madre, en la medida que él es la mente, la vida en la forma y la materia.
El hombre es Shiva, en la medida en que su esencia es la conciencia como él en sí mismo, que asimismo es la naturaleza de la madre en su propio yo alógico. Esta unión se logra despertando el poder que duerme en el centro más bajo de lo sólido, conduciéndolo ascendentemente al cerebro como el centro de la conciencia. Puesto que Avalon dice mucho más sobre la Gran Madre, por eso les invitamos a que consigan el libro Shakti Shakta y lean, mediten sobre ese capítulo del que estamos hablando. Para la doctrina tántrica de Shakti Shakta, alcanzar la conciencia, como acaba de señalar Avalon, está en el cerebro, en nuestro cerebro. Tal vez por ello el maestro se refiere a los dos chakras ubicados en él, Agna, al señalar los aspectos de la pituitaria, y Sahasrara Padma, la glándula pineal. Y ahora, realmente, la cuarta ronda de los propósitos psicológicos. Sus nombres cobran pleno sentido. Agna, el centro de mando, el centro de poder. Y Sahasrara, loto de 1000 pétalos. En sánscrito, 1000 significa totalidad. Totalidad alógica como la Gran Madre. Leamos lo que dice el propósito sobre estos dos chakras vinculados a las dos glándulas. El cuerpo pituitario o hipófisis aparece en el feto durante la cuarta semana de la gestación y a la novena semana éste pierde la cola como para señalar el término de la época del reptil y el paso hacia el cuadrúpedo, ya que se verá al feto con una especie de carita de perro con manchas que se transformarán más tarde en orejas, ojos, etc. Hemos ya estudiado esta evolución en los tomos números 5 y 6. Hemos visto particularmente esta cuestión de la embriogenia. La pituitaria recibió este nombre de la medicina occidental porque se creyó mucho tiempo que la pituita, mucosa de la nariz, venía de este cuerpo. Es una glándula situada en una depresión del hueso esfenoides entre los ojos e inmediatamente detrás de la raíz de la nariz, en la junción de los dos nervios ópticos. Su anchura cambia con la edad, la complexión y la moralidad de cada persona. Cuerpito ovular compuesto de dos lóbulos, el anterior o globular y el posterior o nervioso. La pituitaria se presenta como una sustancia amarilla grisácea con reflejos rosados, lóbulo anterior, y más oscura por otra parte, lóbulo posterior. Se encuentra en contacto con la dura mater, envoltura muy fina que protege el cerebro. La glándula pineal o epífisis es de forma cónica, como una piña, de ahí su nombre, con anchuras que varían según la mentalidad de la persona. Reposa sobre el cuadrigémino, 4 eminencias redondeadas en la base del cerebro, y se encuentra en la pia mater, envoltura más interna de la membrana que protege el cerebro. Hace muchos años que la medicina de Occidente se preocupa de estos organitos y concluye que su acción ciertamente no se detiene en una función únicamente fisiológica. En Oriente, desde hace varios milenios, se atribuía gran importancia a estos centros físico-psíquicos y el sistema yoga también desde hace mucho tiempo los había clasificado con su función bien definida: pituitaria, Agna Chakra, pineal, Sahasrara Padma. En fin, es sobre todo y primero que todo que el trabajo de conservación del equilibrio puede ser emprendido sobre sí mismo y aún desarrollado al punto de hacer nacer nuevas facultades. Difícil empresa a la cual los gurúes de Oriente se han entregado. Estos iniciados prueban elevar a sus discípulos al nivel de verdaderos hombres. El gurú, disipador de tinieblas, no puede tornar sobre sí el destino de sus alumnos, pero intenta hacerles ver los pasos inútiles sobre caminos de trocha. El chelá, discípulo, conserva su karma, ley de causa-efecto inherente a cada individuo, pero unificándose al maestro, escapa en una gran parte a las experiencias malsanas, lo que no quiere decir que el hecho de tener un maestro impida los tormentos, solo que no hay pérdida de tiempo en la búsqueda de la verdad. Muchos han visto pérdida de la libertad en el hecho de tomar un maestro. Por el contrario, es un refuerzo de libertad, pero así
Muchas cosas escapan al neófito. Es por esto por lo que así como el gurú no abandona jamás a sus chelas, estos muchas veces reniegan de su maestro. Sin recurrir a la simbólica negación de Pedro, que por 3 veces renegó de su maestro, numerosos son los alumnos que se reclaman demasiado aprisa como discípulos de un maestro, pero aún más deprisa abandonarlo. Esto viene de falsas aspiraciones precipitadamente idealizadas en un sentido profano. En su misión para el desarrollo verdadero de los hombres, el maestro no se interesa en lo que lo concierne a cuestiones de personalismo. Su visión es universal. Él no se menciona como ejemplo, sino como instructor. No es a él a quien se necesita ver, sino el camino que él muestra. Es por esto por lo que los grandes enviados que vienen en épocas regulares a instruir a la humanidad tienen siempre su valor en los tiempos. El hecho de no ser contemporáneo de la época de su misión no impide en nada la posibilidad de perseguir el ideal que han delineado. Su personaje, tanto como su vida, son cuestiones secundarias, y es, sobre todo, la enseñanza ofrecida lo que debe servir de guía para encontrar la verdadera luz. No se quiere ver suficientemente de un modo objetivo la existencia de los grandes instructores y se les atribuye una vida casi sobrenatural. El avatar Krishna, el Buda Gautama, el Cristo Jesús y tantos otros grandes regentes de la historia humana son casi mitos tan pronto como desaparecen de esta tierra, y no se debe olvidar su condición humana y los obstáculos que han vencido. En sus tiempos como los nuestros, si un ser manifiesta su valía por sus cualidades espirituales, es un personaje que la muchedumbre admira o condena, juzgando su físico, sus maneras, sus actos en la vida de cada día, su existencia personal, y después de su desaparición, todos estos hechos serán exagerados en un sentido o en otro, adorándolo o rechazándolo. Víctor Madrid, ese amigo de la sodalidad iniciática que tantas veces nos comparte su meditación, planteaba con claridad que el discípulo es quien decide el tipo de relación que entabla con su gurú. Al inicio lo ve por fuera de él. Para identificarse con el gurú, hacerse uno con él, debe desarrollar las cualidades necesarias dentro del estudio de la obra. La yoga, es decir, esa unión, anula la distancia entre maestro, es decir, gurú, y chela, es decir, discípulo. Esas preguntas fundamentales que nos hacemos: ¿quién eres? ¿De dónde has venido? ¿Y a dónde vas a parar? Esas preguntas que son esenciales, que mueven nuestra búsqueda. Las respuestas están en la obra. Hay que realizar el samadhi, la identificación. La relación gurú-discípulo en Occidente y en esta era es con el pensamiento directo. Es en la experiencia mística y en la experiencia de Imarabi, que lo veremos en los propósitos del Islam, como lo hemos dicho ya, donde se aclara la función del iniciador. Ahí está la razón por la cual la presencia física del maestro no es indispensable. Así como no necesita del árbol para saborear el fruto, como decía Víctor, que lo había señalado el gurú Ferriz, y fruto es Ferri, Ferriz, Ferriere. El libro es el gurú. El descenso del avatar en esta era de Acuario es como un libro. Las experiencias son arquetípicas, son tradicionales, su lenguaje es profundo. Y nosotros podemos añadir que sí, que realmente es necesario alcanzar la identificación, el yo. Volvamos al propósito. Avancemos, ya falta poco. Al lado de los grandes maestros, ¿cuántos iniciados han venido a ofrecer lecciones detalladas que, tomadas en consideración, habrían podido sin ninguna duda ayudar a la humanidad en sus múltiples dificultades? En la época en la cual Jesús reunía a sus primeros adeptos, la escuela del rabino Shammai predominaba, y asimismo toda la generación precedente había sido caracterizada por otra escuela también muy ortodoxa, la del gran rabino Hillel.
Su influencia era tan grande que una considerable parte de sus preceptos fueron conservados por los cristianos. Fue Hillel quien dijo: no hagáis a los otros lo que vosotros no queréis que os hagan, y el resto es comentario. Son numerosos los sabios que no se han hecho conocer universalmente. Lejos de ser iniciados menores, son maestros, cuya misión se limita a la formación de un muy pequeño número de discípulos. Su enseñanza esotérica es reservada a un reducido grupo y la gran muchedumbre los ignora muchas veces. Ellos hacen la contrabalanza con aquellos hombres de pensamiento que se manifiestan al gran público sin dirección oculta, tan solo para preparar la opinión general. Efectivamente, la escuela del rabino Shammai, conocida como Beit Shammai, Casa del Shammai, fue una de las dos principales escuelas de pensamiento halájico en el judaísmo durante el periodo del Segundo Templo. Shammai vivió entre el 50 antes de la era cristiana y el 30 después de Cristo. Era conocido por un enfoque riguroso y estricto en la interpretación de la ley judía, en contraste con la escuela de Hillel, que adoptaba un enfoque más flexible y compasivo. Sobre Hillel, como les hemos dicho ya con anterioridad, vamos a tratar en los propósitos cuando ya ingresemos a los misterios mayores. Las diferencias entre estas dos escuelas se reflejaban en debates sobre temas legales y éticos. Por ejemplo, mientras que Beit Shammai enfatizaba una separación clara entre judíos y gentiles para preservar la identidad judía, Beit Hillel promovía una interacción más inclusiva. Aunque la escuela de Shammai tuvo un periodo de predominancia, con el tiempo las enseñanzas de Hillel se convirtieron en la base del judaísmo rabínico. Y es importante que lo digamos, Shammai y Hillel eran fariseos, y los fariseos eran un grupo judío que enfatizaba la interpretación y aplicación de la ley oral junto con la ley escrita. Los fariseos eran conocidos por su enfoque en la piedad personal y comunitaria, y su influencia fue clave en el desarrollo del judaísmo rabínico. Los saduceos, que hemos oído muchas veces, era otro grupo importante de la época. Tenían una visión más conservadora y se centraban en la ley escrita, rechazando la autoridad de la ley oral. Esto era lo que diferenciaba claramente a los fariseos de los saduceos. Continuemos con el propósito. Uno de esos enigmáticos personajes de nuestro tiempo es el señor Gurdjieff, como se le llama a menudo. Menos misterioso, sin duda, que el conde de Saint-Germain, Georges Ivanovich Gurdjieff, como generalmente se supone, nació en 1875 en Alexandrópol, pero sus orígenes son inciertos. Se le considera armenio o levantino. Se le cree hijo de un comerciante, recibió una educación en ese sentido y por ello fue mercader de alfombras, representante en objetos de arte, en curiosidades y antigüedades. Viajó mucho por el cercano Oriente y el Asia Central. Hablaba el ruso, el tártaro, el tadjik, el chino, el tibetano, el griego, el inglés, el francés, y parece que era un literato. En Rusia se le conoce bajo el nombre de Jambo Akban Dorjiev y fue en Moscú en 1913 donde se hizo conocer primeramente por sus charlas. Inmediatamente se nota su grado iniciático, pero no se sabe con precisión cuánto tiempo vivió en el monasterio del Tíbet, donde fue conocido bajo el nombre de Lama Dorjiev por el servicio de inteligencia que lo clasificó como agente secreto, suponiéndolo atado a la política internacional. Es verdad que después de su estancia en los santuarios de la Gran Cofradía Blanca, cuando llevaba el título de Sanis Kampo, su influencia en Lhasa era grande y estuvo al lado del Dalai Lama durante la huida a Mongolia. Cuando fundó sus primeros grupos en Rusia, sorprendió a sus discípulos, tanto por su saber como por su método brusco de enseñanza. La revolución lo condujo a Tifus, más tarde a Constantinopla y después reina el misterio muchas veces a su paso en varios sitios. Más tarde apareció en Berlín en 1920,
Un año después en París, luego en Londres en 1924, se encuentra en Nueva York, donde fundó con el escritor inglés Horace una escuela para las danzas objetivas. En fin, de regreso en Francia, se instaló en el castillo del Prieuré en Fontainebleau, cerca de París, a fin de aplicar su Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre. Su filosofía es un sistema bastante complicado, pero un método directo de realización. Él mismo ha dicho que era necesario abandonar el teosofismo, el espiritismo y todo el trabajo de bodega para el perfeccionamiento de la psicopatía. Desapareció en 1949, dejando en el mundo algunos millares de alumnos, pero en realidad poquísimos discípulos auténticos. Muchos pretendieron acercarse a él, pero solo un pequeño número fue capaz de seguirlo y otro aún más pequeño de perseverar en la vía. Su mismo alumno, Uspensky, no pudo asimilar las lecciones por largo tiempo y tuvo que abandonarlo teniendo apenas una vista muy superficial del mensaje de Gurdjieff, como él lo deja entender en su libro Fragmentos de una enseñanza desconocida, que no es sino una interpretación relativa de la enseñanza del maestro. Todos los grupos y casi todas las personas que se dicen ser de la enseñanza Gurdjieff no tienen sino una vista exotérica del mensaje. Como siempre en semejantes casos, la ignorancia de los hombres es el obstáculo a la visión real de la enseñanza del maestro. Se pierde el sentido verdadero. Las grandes lecciones ofrecidas por los iniciados deben ser miradas con un espíritu de síntesis. No ver sino una parte es atrofiar el sentido en el que es ofrecido el mensaje. El espíritu científico o el pensamiento filosófico con el cual los maestros se expresan no son más que símbolos de su manifestación. Alexis Carrel lo dice muy bien. La confusión de datos que poseemos sobre nosotros mismos viene sobre todo de la presencia de algunos hechos positivos, obtenidos de los restos de sistemas científicos, filosóficos y religiosos. La adhesión de nuestro espíritu a un sistema cualquiera cambia el aspecto y la significación de los fenómenos observados por nosotros. En todos los tiempos, la humanidad se ha contemplado a través de cristales coloreados de doctrinas, creencias e ilusiones. Son esas nociones falsas o inexactas que es preciso suprimir. Conozcamos algo más de Gurdjieff. Georges Ivanovich Gurdjieff es conocido por desarrollar un sistema de enseñanza llamado el Cuarto Camino, que busca ayudar a las personas a alcanzar un estado superior de conciencia y a vivir de manera más plena y consciente. Gurdjieff sostenía que la mayoría de las personas viven en un estado de sueño despierto, atrapados en hábitos automáticos y desconectados de su verdadero potencial. Su enseñanza combinaba elementos de filosofía, psicología, espiritualidad y prácticas físicas, como la danza y ejercicios corporales, para promover el autoconocimiento y el desarrollo integral. El cuarto camino se diferencia de otros caminos tradicionales como el del fakir, el monje o el yogi, porque no requieren retirarse del mundo, sino que se practica en la vida cotidiana. Gurdjieff enfatizaba la importancia del trabajo sobre uno mismo para despertar y alcanzar un equilibrio entre el cuerpo, la mente y las emociones. Estos son los principales puntos de ese cuarto camino. La autoobservación. Gurdjieff enfatizaba la importancia de observarse a uno mismo sin juzgar. Esto implica ser consciente de los pensamientos, emociones y acciones en el momento presente, lo que ayuda a identificar patrones automáticos y a desarrollar una mayor comprensión de uno mismo. Recuerdo de sí. Esta práctica consiste en mantener una conciencia constante de uno mismo mientras se interactúa con el mundo. Es un esfuerzo por no perderse en las actividades externas y recordar que uno es el sujeto de la experiencia. Trabajo sobre los centros. Según Gurdjieff, el ser humano tiene 3 centros principales: el intelectual, el emocional y el instintivo motor. Su enseñanza busca equilibrar estos centros para que trabajen en armonía, evitando que uno domine sobre los demás. Movimientos sagrados. Gurdjieff desarrolló una serie de danzas y ejercicios físicos que combinan precisión y simbolismo. Estas prácticas no solo fortalecen el cuerpo, sino que también ayudan a sincronizar mente y emociones, promoviendo un estado de atención plena. Trabajo con las influencias. Gurdjieff hablaba de influencias externas que afectan nuestra vida. Parte de su enseñanza es aprender a discernir
entre las influencias mecánicas y las que pueden ayudar al desarrollo espiritual. A propósito de nuestra alma, ¿por qué y para qué la mención de Gurdjieff? El cuarto camino tiene esa esencia de integración. La idea de liberarse sin abandonar el mundo resuena profundamente con la filosofía del Tantra. No conozco la filosofía de Gurdjieff, pero sí me lleva a pensar que cuando él plantea que la trascendencia no está en huir del mundo material, sino en utilizarlo como un medio para alcanzar el despertar espiritual, podríamos decir, a lo mejor él lo sabía, no lo conocemos, porque ese mundo material es la gran madre. Es un cambio fundamental que nos plantea esa visión de Shakti Shakta. En el cuarto camino, la vida cotidiana y las experiencias del mundo real se convierten en el laboratorio para el trabajo interior, planteamiento que encontramos en el Bhagavad Gita, y que es un libro que está mentado y hemos encontrado algunos elementos para nuestro trabajo interior en los propósitos. Siempre se señala que hay que trabajar con nuestras circunstancias, con nuestra vida. Ya no se requiere del aislamiento como en otras tradiciones más ascéticas. En cambio, se trata de aprender a vivir conscientemente en cada momento, de observarnos y transformarnos mientras interactuamos con el entorno. Y siempre recordamos que esto obedece al cambio de vibración de la era. Estamos en la era de Acuario. La iniciación es colectiva, señala el maestro en el Yoga Yogismo. Si la iniciación es colectiva, el despertar también es colectivo. A Acuario le interesa la comunidad. Llegamos a la última parte del propósito. Su título, conclusión. La palabra conclusión proviene del latín conclusio, conclusiones, que se deriva de un verbo, concludere. Este verbo está formado por el prefijo con, que indica unión o conjunto, y el verbo claudere, que significa cerrar o concluir. Así que etimológicamente conclusión hace referencia al acto de cerrar, pero cerrar no de cualquier manera, sino cerrar conjuntamente, lo cual tiene sentido cuando pensamos que hemos meditado con él, que hemos realizado con él. Así es que leamos conclusión. Los títulos empleados en nuestros dos tomos, número 8, el arte de curar, número 9, medicina y pseudomedicina, parecen inapropiados, pero en realidad debe verse una vez más el sentido con el cual encaramos el problema. Nuestras exposiciones no deben tomar el giro escolar de un curso sobre una rama limitada, sino permanecer en el espíritu de síntesis que caracteriza nuestro dominio iniciático. No tratamos aquí sino superficialmente de algunas cuestiones, atrayendo sobre todo la atención sobre la manera como es preciso abordar el problema. Muy a menudo, desgraciadamente, los investigadores se han refugiado sobre un solo plano, perdiendo así el beneficio de una visión integral. Recordemos que todas las partes de las ciencias, matemática, física, química, etc., se componen de tres fases, analítica, fisiológica y sintética. La tesis no es sino la parte anatómica de una ciencia, como la química no es más que una sección de la alquimia. La alquimia, calificado a menudo en forma peyorativa como pseudociencia, es, por el contrario, aquello que fue en los orígenes la verdadera ciencia, de la cual una porción fue retirada para convertirse en la rama oficial. Como en el caso de la astrología, ciencia completa, que dio nacimiento a la astronomía, parte analítica del estudio verdadero. En fin, la síntesis es la llave de los altos estudios científicos, cuyo conocimiento permite encontrar de nuevo el sentido inicial. Es, pues, a través de estos tres estadios en los cuales el adepto de la verdad debe evolucionar, hasta el día en que, llegado al conocimiento, él ofrece su propia experiencia, sus nociones sobre las grandes leyes universales, convirtiéndose entonces en verdadero saber. Él alcanza así la matesis, que es el estado del magisterio. Recurramos una vez más al doctor Alexis Carrel. Los biólogos y sobre todo los educadores, los economistas y los sociólogos, encontrándose frente a problemas de extrema complejidad, muchas veces han cedido a la tentación de construir hipótesis
y después convertirlas en artículos de fe. Y los sabios se han inmovilizado en fórmulas tan rígidas como los dogmas de una religión. Volvemos a encontrar en todas las ciencias el recuerdo embarazoso de semejantes errores. Uno de los más célebres ha dado lugar a la gran querella de los vitalistas y de los mecanicistas, cuya futilidad nos asombra hoy día. Los vitalistas pensaban que el organismo era una máquina, cuyas partes se integraban gracias a un factor no físico-químico. Según ellos, los procesos responsables de la unidad del ser viviente eran dirigidos por un principio independiente, una entelequia, una idea análoga a la del ingeniero que construye una máquina. Ese agente autónomo no era una forma de energía y no creaba energía, se ocupaba solo de la dirección del organismo. Evidentemente, la entelequia no era un concepto operacional, era una pura construcción del espíritu. En resumen, los vitalistas consideraban el cuerpo como una máquina dirigida por un ingeniero que llamaban entelequia. Y no se daban cuenta que ese ingeniero, esa entelequia, no era otra cosa que su propia inteligencia. En cuanto a los mecanicistas, ellos creían que todos los fenómenos fisiológicos y psicológicos eran explicables por las leyes de la física, de la química y de la mecánica. Construyeron aquí así una máquina de la cual fueron los ingenieros. Enseguida, como lo hace notar Woodker, olvidaban la existencia de ese ingeniero. Ese concepto no es operacional. Es evidente que mecanismo y vitalismo deben ser rechazados por la misma razón que todos los demás sistemas. El hombre ese desconocido, página 38. Se ve muy bien que el sabio se da cuenta de la ineficacia de las teorías para establecer un conocimiento seguro, cuando carecen del espíritu de síntesis alcanzado por la experiencia y aun cuando sean opuestas. Algunos pueden refutarnos que hacemos intervenir demasiado a menudo el dato iniciático para establecer un verdadero saber. Podríamos citar numerosas personalidades conocidas que desechan el esoterismo en todas las materias y que, sin embargo, vienen a testificar en favor de los colegios de iniciación. Por ejemplo, entre otros, el padre jesuita Lafitau, que dice: la iniciación a los misterios es una escuela de profetas que incluye lo esencial y todo el espíritu de la religión, de la cual aquellos no son iniciados no ven otra cosa sino la corteza. La enfermedad no puede ser considerada únicamente sobre un plano mecánico. El automatismo humano no es más que una apariencia y se deben considerar los principios superiores que traen el remedio. Tenemos demasiado el hábito de disecar y de no enfocar más que aquello que nos interesa, estudiando solo una mínima parte y descuidando así el conjunto que representa el hombre. Todos los métodos deberían ser encarados, correspondan o no a nuestros sentimientos o a las concepciones a las cuales estamos atados, demasiado a menudo por atavismo. Todo puede ser científicamente analizado, pero creemos con demasiada frecuencia que el espíritu científico se detiene en la forma matemática. Hay funciones que no pueden expresarse de ese modo y tienen, sin embargo, el mismo valor. Casi siempre el ser ha sido estudiado por fragmentos, fisiológico, espiritual, económico, mientras que su sentido moral tiene tanto interés como la utilidad de sus miembros. Y la función de sus miembros no tiene menos importancia que sus consideraciones religiosas. El hombre es un todo que se debe encarar como tal, pero con un análisis de detalles que tenga en cuenta además que forma parte de una sociedad, la cual no puede ser ignorada. Y todo esto es inseparable, por otra parte, de las relaciones que hemos citado a menudo en lo concerniente a las analogías en los diversos reinos. Es por eso por lo que el camino hacia el perfeccionamiento nada puede ser intentado con fuerza excesiva. Sería una herejía querer transformar brutalmente el estado de las cosas. Las repercusiones se harían sentir no solo en el individuo, sino en todo lo que compone nuestro mundo. Se sabe, por ejemplo, que la estatura de un hombre viene del estado de las glándulas endócrinas. Se puede también hacer variar esa estatura por una alimentación y un modo de vida apropiados, pero ese cambio provocado a veces para dar más belleza o fuerza muscular al cuerpo puede igualmente traer modificaciones mentales. Si es imposible resucitar a un hombre cuyo cerebro ha sido completamente desprovisto de oxígeno durante solo 10 minutos, existe un misterio en constatar que el trabajo intelectual no produce ninguna elevación del metabolismo, lo contrario del trabajo muscular, que aumenta de un modo muy marcado la intensidad de los cambios químicos del metabolismo.
El pensamiento parece, pues, no consumir una cantidad mensurable de energía a menos que las creaciones de la inteligencia tomen sus fuerzas en un dominio extrahumano. Se ignora actualmente lo que son los genes, invisibles, localizados en los cromosomas, que aparecen claramente en los núcleos de las células cuando éstas van a dividirse. Se supone apenas que los genes son las tendencias hereditarias de las células y de los hombres que derivan de ellas. ¿Quién sabe si su función se extiende más lejos y si son en sí mismos principios inteligentes que nos ponen en relación con la conciencia universal? En fin, los tejidos vivos están ávidos de oxígeno y lo toman del plasma sanguíneo, que suministra el nitrógeno, el azufre y el fósforo que las células utilizan para construir nuevas células y reparar los órganos. El hombre no tiene más que 7 u 8 litros de sangre, mientras que los residuos de su nutrición serían capaces de envenenarlo si él no poseyera aparatos capaces de asegurar una circulación rápida de su líquido sanguíneo. Un cuerpo humano reducido a pulpa pediría alrededor de 200.000 litros de líquido nutritivo. Las sustancias nutritivas que la sangre lleva a los tejidos provienen de 3 fuentes: aire atmosférico, superficie intestinal y glándulas endócrinas. Se comprende, pues, la importancia de respirar bien y de controlar la alimentación. El arte de la respiración no radica solo en algunas prácticas de gimnasia. El medio en el cual vivimos actualmente reclama una disciplina severa para contrabalancear los malos hábitos tomados. Poco ejercicio, dado nuestro medio de transportes muy fáciles, nuestro progreso hacia una vida cómoda, apartamentos sobrecalentados, lechos suaves con numerosas coberturas, sin contar el aire viciado que respiramos en las oficinas, las tiendas y el oxígeno saturado de gases nocivos provenientes de las fábricas, etc. Nuestros productos alimentarios, lo sabemos, no tienen hoy las mismas propiedades de antes y nuestro sistema de nutrición se ha alejado de la alimentación natural que era destinada al hombre. Sin hablar de las drogas que cada vez hacen más estragos, tanto en lo que concierne a los estupefacientes como a los llamados medicamentos, a los cuales la mayoría de los humanos se han dado. ¿Qué del uso del alcohol con sus penosas consecuencias? De todos los órganos es el hígado, sin duda alguna, el más gravemente atacado por el abuso del alcohol, pero el sistema circulatorio es también rápidamente afectado. La desintoxicación hepática se hace mal. El ataque contra la propia vida es ciertamente un crimen, visto únicamente sobre el punto espiritual, pero el alcoholismo, además de conducir a la decadencia a aquel que se dedica a él, ataca también a víctimas no participantes. Conocemos demasiado los numerosísimos accidentes del tránsito causados directa o indirectamente por personas embriagadas. Bajo la influencia del alcohol, el retraso del tiempo de reacción es en el orden de un 30% para lo visual y un 38% para lo acústica. En Estados Unidos, en unas estadísticas que comprenden 27 estados, se encontró que un 19% de los peatones muertos en accidentes de autos habían bebido. En Francia, los divorcios se cuentan por un 10% entre los alcohólicos. Igualmente, las familias que colocan a sus hijos en la asistencia se elevan a un 12% y un 62% de matrimonios contraídos después del embarazo prenupcial, mientras se registra solo un 24% entre los abstemios. En fin, un 40% de la criminalidad de las ciudades francesas se debe a individuos dedicados al alcohol. La ciencia ha reconocido en el presente que nuestras aptitudes y nuestro mismo destino dependen en una medida importante de la naturaleza de las sustancias químicas que sirven a la síntesis de nuestros ejercicios. En una manera muy simple, pero también justa, puede repetirse una vez más el refrán: dime lo que comes y te diré quién eres. Además del oxígeno atmosférico y de los productos de la digestión intestinal, la sangre contiene una tercera clase de sustancias nutritivas, las secreciones de las glándulas endócrinas. Estas glándulas reguladoras de las funciones físicas dirigen y gobiernan la estructura corporal. Pero los sabios actuales comienzan por fin a admitir que sus funciones no se detienen en los efectos orgánicos. Las glándulas endócrinas rigen el cuerpo físico, pero los efectos psicológicos están hoy día bien registrados
para atestiguar su consecuencia sobre lo mental y aún sobre las posibilidades de facultades supranaturales del ser, como lo han anunciado desde hace varios milenios los sabios del Oriente. Ya sabemos que todo el sistema yoga reposa sobre el trabajo de estas glándulas a fin de llegar a un equilibrio tanto del organismo físico como del dominio espiritual. El método está basado sobre ejercicios físico-psíquicos, asanas, pranayana, bandas, capaces de dar a las glándulas endocrinas chakras su completo desarrollo. Esas asanas, posturas, el control respiratorio y las contracciones nervomusculares actúan sobre el organismo y además son ejercicios que se practican con la ayuda de lo mental, a fin de obtener como resultado un mejoramiento fisiológico o un desarrollo espiritual. El lado psicológico ha sido siempre encarado por los yogis como perteneciente al dominio concreto. Lo que fue admitido por la tradición iniciática como objetivo, la operación de la gran obra, ha sido siempre considerada por los verdaderos buscadores como un sistema que no pone barreras entre el mundo subjetivo y el objetivo, lo concreto y lo abstracto, siendo polos diferentes pero pertenecientes a una sola y misma gran ley. Recordemos la definición del doctor René Allende. El hombre es idéntico al universo, no solo en su constitución o sus modalidades, sino aún en su evolución y su porvenir. Qué asombroso paralelo con el autor de El hombre ese desconocido, quien escribe: el sustrato corporal de todas las actividades humanas viene del mundo inanimado al cual, tarde o temprano, él regresa. Él está hecho de los mismos elementos que los seres no vivientes. No debemos, pues, asombrarnos, como lo hacen aún ciertos fisiólogos modernos, de encontrar en nosotros mismos las leyes de la física y de la química, tales como existen en el mundo exterior. Sería increíble que no los encontrásemos. La enfermedad representa en el hombre un accidente durante el curso de esa evolución, del mismo modo que las imperfecciones materiales de nuestro globo, considerado como en vía de perpetua depuración. La cura constituye el mismo problema para el cuerpo, que debe tender a la perfección, como para el espíritu, que debe encontrar su verdadera actitud. Problema triple en el cual cada parte no puede ser completamente resuelta hasta que las otras no lo sean. De tal modo que la verdadera y suprema cura no será accesible al hombre hasta el día en el cual el mundo entero haya llegado a la armonía final. Esa cura es una forma de redención. Es la gran obra bajo su triple aspecto: material, piedra filosofal; terapéutica, medicina universal; y espiritual, realización mística. En los últimos propósitos, 3 o 4 propósitos, se inició con lo que acaba de finalizar este propósito 9. Esa cura es una forma de redención. Es la gran obra bajo su triple aspecto: material, piedra filosofal; terapéutica, medicina universal; y espiritual, realización mística. ¿Qué podemos añadir nosotros a esta conclusión? Nada. Lo único que queremos es pedirles mil disculpas porque para esta parte cuarta no teníamos la presentación, porque pensábamos que no iba a haber una parte cuarta, pero se hicieron muchos minutos y no queremos cansarles. Un abrazo enorme. Este propósito fue publicado en noviembre de 1956 y nos vemos en el propósito 10.